Buen día, amados. Aquí les habla su amigo y su hermano Ben Paz, el pastor Ben Paz, acompañado del pastor Roosevelt Polo en su programa Palabras de Vida. Mr. Polo, ¿cómo estamos? Estamos extraordinariamente bien, gracias a Dios. Pero aquí. Eso es bien, de verdad, entonces, extraordinariamente. Sí. Y así estamos. Todos los que servimos y esperamos al Señor, siempre estamos bien, amados. Siempre estamos realmente parados en el Señor, firmes en el Señor, guardados por el Señor, y ahí está nuestra certeza. De nuevo, gracias por acompañarnos en este espacio Palabras de Vida. Como de costumbre, les acuerdo a todo el mundo, Palabras de Vida están en el 5905 de Broadway en el Bronx. Nuestros horarios de servicio son los domingos, 9:30 y 11:30 de la mañana. Y como siempre decimos, Polo, si tienes casa espiritual, este anuncio no es para ti. Esto es para aquellos que están buscando una congregación, quieren acercarse al Señor, quieren saber más de Él. Entonces, son más que bienvenidos, ¿verdad? Amados, vamos a continuar hoy, Polo, con el tema que hemos venido tratando de discípulos, ¿verdad? La verdad es que la semana pasada tocábamos el tema manejándolo por la realidad de lo que implica. La famosa, pasábamos por Mateo 28, pasábamos por Mateo 11, la famosa frase de Jesús, ¿verdad? De que venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿verdad? Sí es. Pero que ese descanso implica un yugo, ese descanso implica de alguna forma un servicio. Él aclara, mi yugo es ligero, ¿verdad? Pero tenemos, amados, que entender esto. Déjeme desde ahora hacer esta declaración que es un poco fuerte, es un poco abarca todo, es una declaración universal, ¿verdad? Si no estás siendo discipulado, si no eres un discípulo del Señor, hay cosas que vas a perder en tu vida, Polo, sencillamente. Wow. Es así de fácil, no es complejo. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña de gente que era temerosa de Dios y estaba lejos de Dios. No habla de centuriones, ¿verdad? Hay un centurión, un soldado romano que se le enferma a su siervo y manda a los ancianos de la sinagoga a buscar a Jesús. ¿Y qué dicen los ancianos? No, es temeroso de Dios. Este hombre edificó, costeó, ¿verdad? La sinagoga, que se edificara el templo, por decirlo así. Y vemos gente que sigue a Jesús por los milagros y por lo que él hizo. Y si nos da tiempo esta semana entramos por ahí, si no la semana que viene empiezo a cubrir ese tema. Pero fíjense que está la multitud, está esta gente, bueno, realmente tres clases de gente: el indiferente, el que oyó el mensaje y no respondió, la multitud. Y la multitud se compone, señores, de esas personas que tienen deseo, que creen en Dios, tienen ese deseo. Oye, exacto, Roosevelt. Hay algo del mensaje que retumba por allá adentro. Sí, que ellos saben, que lo necesitan, pero estoy bien. Pero estoy en lo mío. Yo, antes de morir, busco al Señor, básicamente. Sí. Ese tipo de personas es curioso, ¿verdad? Porque reconoce que hay algo. Yes. Reconoce su necesidad. Dice, ¿sabes qué? Yo sé que no estoy bien. Y el evangelio resulta ser el ir a la iglesia, el llamar a mi primo cristiano para que ore por mí, o a la vieja, a mi mamá. O estoy cumpliendo con Dios. Yo no, ni cumpliendo, como que se acercan, como que Dios es un elemento paliativo, es una aspirina, es un asunto. Wow, sí, wow. Hay algo de él que me atrae. Pero yo sé, no quieren compromiso. No hay compromiso. Yo sé que quiero vivir mi vida a mi manera todavía. Cuando sea viejo, antes de morir, le doy mi vida al Señor, ¿verdad? Y están aquellos que lo han visto claro, que porque oyeron sus palabras, porque fueron expuestos a su poder, porque entendieron su vida y su propósito, rinden todo. Que se les reveló. Esos son discípulos. El discípulo es el que definitivamente pone todo a un lado. Y vuelvo a decirles, amado, y es un tema, de nuevo, yo sé que es un tema difícil, discipulado, y Dios mediante, creo que esta es la sexta que damos en esta serie. Semana 6. Que yo creo que se tomará unas cuantas semanas para hablar. Quizás ahora que estamos a mitad de camino, Polo, ¿verdad? Porque el formato de radio, aunque nos permite profundizar en temas, tenemos que ir un poco más al paso. Pero quiero que me escuchen, amados. O sea, la misión, el encargo de la iglesia fue hacer discípulos. No fue sencillamente predicar. Y eso, yo sé que hay mucha gente que eso le choca. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Y quiero que entiendas algo. El proceso de Dios como padre es formar hijos. Y formar un hijo implica un compromiso, tanto el padre con el hijo. Y para aquellos que hoy, bueno, es asunto de paternidad. No, escuche bien. O sea, el Antiguo Testamento cierra con este aviso. Malaquías capítulo 4.
antes de los 400 años de silencio en el periodo intertestamental entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios cierra con este aviso. Dice que Él enviará a Elías de nuevo, quien tornará el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que Él venga y hiera la tierra con maldición, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación? La implicación es que desde el antiguo pacto, el anuncio del nuevo pacto es el siguiente. Esto tiene que ver con padre e hijos, no tiene que ver con institución, con religión. Volver. Exacto. Entonces, el proceso de discipulado es el proceso de formar hijos y todo el que ha tenido la bendición de ser papá o mamá, yo tengo el privilegio de tener 2 hijos en lo natural y una multitud de vidas que Terry y yo. 2 hijos no, pastor. Bueno, en lo natural, con mi apellido. Bueno, 3 está conmigo. Kenia. 4. Y este sí come, señores, Polo sí come. Pero la verdad es que cuando uno evalúa todo, se da cuenta qué trabajazo formar hijos. Qué trabajo, qué paciencia. Y señores, todo el que estamos oyendo, y estoy pensando en una parejita de nosotros aquí en Palabras de Vida que acaban de ser padres por primera vez, ¿verdad? Qué proyecto de vida el ser papá o mamá. Por esta verdad que a veces no se menciona lo suficiente. Los hijos son enseñados por nosotros, pero ¿cuánto aprendemos de nuestros hijos? De nuestros hijos, sí. O sea, en la vida, en el proceso humano, ¿cuánto aprendemos de cómo amar? ¿Qué concepto nos forma de cómo es Dios el Padre con nosotros, verdad? Por eso es que es discípulos, porque no es una factoría masiva de producción masiva. Estamos haciendo botellas de Coca-Cola, ¿tú entiendes? No. Realmente hijos. Son vidas siendo formadas y la intención del Padre fue formar discípulos, fue que el Hijo unigénito, como es nombrado Jesús en Juan capítulo 3, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Se convierte, según Romanos capítulo 8, en el hijo primogénito, el mayor de muchos hermanos, ¿verdad? Y en la vida del Señor, en el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, que enseñó, lo que Él hizo fue modelarnos. Hizo varias cosas. Primero nos revela al Padre. Por eso vino el Hijo. Él pudo, ya le había enviado muchísimos profetas y muchísimos siervos y muchísimos mensajes, pero Él envía al Hijo, Roosevelt, porque solo el Hijo revela al Padre. Un modelo. Y eso es lo segundo. Es el modelo perfecto de un hijo. Vemos a Jesús hacer y decir lo siguiente: yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Solo hablo lo que escucho que Él dice. Es decir, Jesús se mueve en una sincronización perfecta con quién es el Padre. Y quiero decir esto con amor y con respeto, amados. No porque es Dios. Estamos muy claros en nuestra cristología. Entendemos que Él es Dios, que Él es absolutamente 2 naturalezas en un vaso de sangre y carne, ¿verdad? O sea, se encarnó para hacerse hombre. Tomó la debilidad de un cuerpo humano que para Él es un paso hacia abajo, siendo igual a Dios, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Pero quiero que usted entienda algo. Nada de lo que Jesús hizo en la tierra, nada lo hizo como Dios. Porque Él no puede hacerlo como Dios y después decirle, cáiganme atrás, imítenme, ¿verdad? Lo hace como hombre. Por eso es que cuando Él enfrenta a Satanás en Mateo 4, en Lucas 4, le habla la tentación palabra en el desierto, Él pudo haberle dicho, mire, usted es un freco, ¿qué hace? Salga de aquí, usted sabe quién yo soy. Eso no es lo que pasa. Wow. Él nos está enseñando a nosotros. Wow. Está marcando un camino que puede ser, como dice Pedro, dejó las huellas para que sigamos sus pisadas. Ahora, si las pisadas son las de Dios, ¿cómo las sigo? Yo no soy Dios, no es posible. Wow. Pero lo hace como hombre. Lo hace, si puedo decirlo así, con mucho respeto. Lo hace como un discípulo perfecto del Padre. Como un hijo perfecto del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando le dice a Satanás, escrito está. Nos está dando a nosotros las herramientas del lugar para que nosotros, cuando enfrentemos eso, podamos imitar perfectamente lo que Él está haciendo. Pastor, mientras usted hablaba de padres, me llegaba esto que siempre escuchamos. No hay un manual para ser padre. No hay un manual para ser un discípulo. Sí, tenemos el ejemplo dejado por Él. Por eso es tan importante este tema de discípulos, porque tenemos un modelo. No podemos decir, no, a mí nadie me enseñó a ser papá. No, pero ahí tenemos un modelo. Me retumbaba mucho ese concepto que a veces escuchamos, que no hay un modelo para ser padre, hablando de padre a hijo, pero sí tenemos. Él nos dejó. Claro, es que acuérdate, o sea, la familia fue creada en Él.
Y aún los roles, y debemos, y sé que es un tema caliente, los roles sociales, el hombre, la mujer, no, creemos que el hombre es cabeza. Los roles siempre van a cambiar con el tiempo y con la cultura. La misma tecnología va cambiando los roles del hombre y la mujer, y el tema no es roles, no está hablando de género ni de sexo, y en eso, por si acaso, estamos claros. Hay 2 géneros, 2 sexos, el matrimonio es un hombre y una mujer, para cualquiera que nos esté escuchando. Entendemos que la palabra de Dios dicta la verdad y no la cultura, ¿verdad? Ahora, la cultura sí es una expresión de dónde está el hombre, su corazón y su mente. Y sin Dios, aun con las mejores intenciones, va a estar lejos de la meta que Dios propuso para el ser humano, ¿verdad? Ahora bien, volviendo a este tema de discípulos, es un tema, Polo. Vemos que el Señor hace ese anuncio, Mateo 11. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación a la cual hay que responder. Tú ves, o sea, ahí es donde empezamos este proceso de pasar de multitud a discípulo. Y el proceso de discípulos y discipulado es de doble vía. Sí, bueno, ¿cómo así? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo necesito dejarme discipular y querer que me discipulen. Claro, el discípulo tiene que estar interesado. Y de nuevo, quiero regresar al contexto del Oriente cercano, ¿verdad? En el primer siglo, donde no hay escuelas formales. Usted no puede ir a la escuela a hacerse ingeniero. Usted tiene que ser discípulo de un ingeniero para ser ingeniero. Usted tiene que ser formado por diferentes expertos para aprender a dominar esas áreas de la vida, ¿verdad? Entonces el concepto rabínico, y entendemos que la escuela rabínica se establece en el periodo intertestamentario, donde el templo ha sido destruido. Bueno, realmente cuando el templo fue destruido, no en el periodo intertestamentario, sino cuando el templo destruido en el cautiverio babilónico, empieza todo el sistema de sinagogas y todo lo que vemos que en el Nuevo Testamento ya está tan bien formado, que los fariseos, que los saduceos, sus creencias y todo lo que hay ahí. Pero el tema es que usted estudiar con un gran rabino era una tremenda honra. Wow. O sea, ellos tienen el lujo de rechazar a los discípulos. Wow. De hecho, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, por ejemplo, en un momento dando su currículum vitae, su carta de vida, Gamaliel, dice, o sea, entrenado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados en la historia de Israel, ¿verdad? Que de hecho es una apariencia en el libro de los Hechos. Él es quien alerta a los demás fariseos del Sanedrín y dicen, señores, cuidado si estamos luchando en contra de Dios. Si esto es de hombre, es sabiduría. Sí, claro. Si esto es de hombre, esto muere solo. Acuérdese de fulano. Exacto. Y le pone eso. Ese es Gamaliel. Ese es el que le enseñó a Pablo a interpretar la ley de Moisés y las aplicaciones prácticas de todo ese asunto. Entonces, cuando Jesús hace la invitación, dice, vengan a mí. Pero implica, a ver si entendemos algo, Roosevelt, y quiero que ustedes me entiendan, porque esta es la línea divisora, de pasar a ser de la multitud a ser un discípulo. Es como respondo a esa invitación, venid a mí. Venid a mí. O sea, venid a mí quiere decir, y es interesante porque quiero que usted entienda algo. Primero, Él viene a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, como dice Santiago, ¿verdad? O sea, Él te encontró. En la cruz, el evangelio es ese anuncio. Te buscó. Ven, te amo. En tu peor momento te amé. Ahora una invitación que dice, ¿ahora qué vas a hacer? Ven a mí. Sígueme. Camina conmigo. Sígueme. La invitación clásica a los discípulos. Sígueme y os haré pescadores de hombres. Sígueme. Al instante dejó sígueme. Dejó la banca de los impuestos. Lo que le faltó al hijo pródigo. Al joven rico. Y más tarde vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él un poquito más tarde. Pero la verdad aquí, Roosevelt, es que cuando el tema entra de esta manera, me doy cuenta de una demanda que hay sobre mí. Es decir, yo tengo que tomar la decisión de dejar algo a un lado. Venid a mí implica mi incomodidad. Te lo repito. Caminar con el Señor implica una incomodidad. Así es. No puedo servir a Dios cómodamente. Es aquella verdad profunda. Si estás cómodo, dejaste de ser. Sí. Te paraste de crecer. No, y es más de ahí, Russo. O sea, mira, me viene a la mente aquel famoso texto de cuando el rey David censó el pueblo en el Antiguo Pacto. Segunda de Crónicas relata esa historia. Y por causa de una mala decisión de David empieza una plaga. Y David sale a un terreno de un tal Arauna. Ese era el dueño. Imagínate que el presidente llegue y te diga, mira, tengo que hacer una ofrenda aquí. Pero venga acá. Usted saca todo y dice, no, cójalo. Esto es suyo. ¿Y qué dice David? David dice, no puedo. No puedo ofrecer, darle algo a Dios que no me cueste. Y es un punto profundo.
es un punto profundo y quiero que usted me escuche, amados. Nuestra meta aquí no es cubrir un material, realmente es impartir la vida de él. Y quiero que usted entienda algo, y sé que es un programa de radio y quiero ser muy honroso y muy respetuoso a cada uno de nuestros oyentes. Les amamos, les honramos, les bendecimos y entendemos que si estamos acá es porque el Señor tiene algo que quiere impartir y tratar con nosotros, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo muy honesto. No podemos seguir permitiendo que la cultura dicte nuestro compromiso con el Señor. Wow. Para muchos el Señor es uno entre tantas cosas. Y Jesús dice, no. Vengan a mí. Todo. Vengan a mí. Tú tienes que dejar tu comodidad. Esto te va a costar. Y quiero ayudarte a entender algo. Uno oye esa invitación y la primera pregunta de una persona seria, un ser pensante, es lo siguiente. ¿Y qué me va a costar? O sea, ¿qué implica eso? ¿Qué implica todo esto, verdad? Y lo curioso es entender, amados, que lo que implica es realmente un dejar todo. No es dejar algo, es dejar todo. Vamos a entrar en eso en un momentito, ¿verdad? Pero quiero leerte algo que es importante para que tú entiendas este tema. Porque nosotros a veces entendemos, mi compromiso con el Señor y lo que yo soy y lo que yo hago y ser discípulo es aprender mucho. No, mira. Ser discípulo no tiene que ver con aprender ni una cultura eclesiástica, y existe una cultura dentro de la iglesia, ni tiene que ver con aprender doctrina, aunque debemos aprender la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Déjeme leerle este texto de Hechos capítulo 4. Y este texto es importante porque sucede después de que Pedro y Juan, entrando al templo, sanan a un hombre, ¿verdad? Y el escándalo, el rebú, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Que se arma entre el pueblo y la gente escandalizada y sorprendida. Y el Sanedrín echa manos de ellos. O sea, la alta corte judía los agarra. Estos son los mismos que hicieron el complot para crucificar a Jesús. Presionaron a Poncio Pilato. Y el versículo 13 del texto dice así, de Hechos capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Oigan esto, qué curioso, ¿verdad? Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, oigan las palabras de los fariseos, ¿qué haremos con estos hombres? Pues de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y Roosevelt, la verdad que es un tema sumamente interesante, porque lo curioso es cómo lo dice. Dice, sabiendo que eran hombres sin letras, ¿verdad? Me llama la atención mucho eso. O sea, no. O sea, resalta la Biblia. Y te lo voy a decir cómo lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque cuando uno ve cómo lo dice la Biblia, realmente causa un shock, ¿verdad? En el griego original dice agramatos, de donde viene la palabra gramática con A, el negativo, no gramaticales, no tienen la habilidad gramática, y del vulgo, eidiotai, literalmente la palabra en griego, ¿verdad? Wow. O sea, en otras palabras, son tipos que ni leen ni escriben y son cualquiera. Son cualquiera, literalmente. ¿De dónde sacan estos hombres estas cosas? Dice, al ver el denuedo de ellos. No vieron su educación, no vieron su doctrina, no vieron cómo oran. Cuando vieron a este hombre en privado, una audiencia privada, se dieron cuenta, la pasión, lo que transmitían, exacto, la vida. Y dice, pero son dos tipos analfabetos y son cualquieras. Pero portan algo, cargan algo, su vida expresa algo, amados. Y digo esto con amor y con respeto. Para mí es uno de las mejores demostraciones de lo que es un discípulo. Al ellos vivir de esta manera, las autoridades religiosas tienen que frenar. Es decir, están viendo algo que quizás ni ellos tienen. Así es. Oh, Dios. No, exactamente, precisamente. O sea, acuérdate algo que cuando Jesús enseñaba, dice que el pueblo
le escuchaba y decía, él enseña como quien tiene autoridad. Porque, Roosevelt, déjame bajarte esto bien rápido, así como el Señor nos ha enseñado durante estos años de servirle, ¿verdad? Es fácil escuchar un mensaje y repetirlo como un loro. O sea, señores, hay websites que usted puede ir y bajar miles de sermones ya preparados. Sermoncentral.com, por si alguien lo necesita, ¿verdad? YouTube, usted consigue su mejor. O sea, usted oye un mensaje, párese el domingo y repítalo. Wow. Y ¿sabes qué? Como está basado en las palabras de Dios, va a bendecir. Tiene su efecto, porque la palabra de Él nunca vuelve vacía. Pero es otra cosa. Cuando tú escuchaste una palabra, para darte un ejemplo, la oíste, llegó a tu corazón, te trabajó, esa palabra mató algunas cosas en tu vida y le dio vida a otras cosas, te transformó. Ahora, cuando tú te paras a dar ese mensaje, quien la está dando no es sencillamente un loro repitiendo algo. Es una persona que ha experimentado el poder y la vida de esa palabra. Óigame bien, porque esto no es para predicadores, esto es para todo creyente que me está oyendo. Cuando oigo la palabra, me engaño a mí mismo. Cuando soy un oidor nada más. Eso dice Santiago. Mirarme al espejo y es como dar... Y me olvido. Exactamente. Santiago dice, sed hacedores y no oidores. ¿Por qué? Porque la vida no está en oír, está en hacer. ¡Wow! Santo Hay gente que quiere oír, acumula conocimiento, sabe muchas cosas. Puede citarte conceptos filosóficos, teológicos, sociológicos, psicológicos. Pero su propia vida carece del efecto de esa palabra. Es cuando lo hago, ¿verdad? Es cuando lo hago. La semana pasada hablamos de aprendizaje. De que yo aprendo no cuando oigo, sino cuando hago. Es decir, si a usted se le dice coma bien y usted nunca come bien, usted tiene información, pero usted nunca aprendió nada. Aprendizaje es la información, es lo recibido que transforma mi conducta, transforma cómo vivo, cómo veo las cosas, cómo hago las cosas, ¿verdad? Y tomo ese texto porque esta es la pregunta del $1,000,000, Roosevelt. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Juan y todos los demás? En ese caso dice Pedro y Juan, pero dije Pablo, Pedro y Juan y toda la gente que está ahí. Muy sencillo. Cuando él dijo, venid a mí, ellos vinieron. Dejaron todo. Se comprometieron a ser discípulos. El entendimiento de eso es importante. Miren, no nos debe sorprender. Déjeme, Roosevelt, adelantar el tema un poquito, ¿verdad? Déjame caer aquí a Marcos capítulo 10. Y usted se va a dar cuenta, voy a leerle varios textos, y usted se va a dar cuenta que todos los textos tienen el mismo sazón, tienen el mismo punto detrás, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 10, en el versículo 34, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Oigan esto: el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Empieza a hablarte del estándar tan alto que Jesús tenía. O sea, Jesús no está negociando con sus seguidores. Miren, por favor, denme que sea un par de horas a la semana. Miren, si ustedes pueden, sería bueno que si pueden llegar que sea un servicio. Miren, por favor. O sea, él no está mendigando. Él está diciendo, no, miren, con amor y con respeto, déjenme decirles algo. Si yo no soy lo primero, y quiero ser claro, y lo absoluto en tu vida, no lo hagas. Ahí es que está la diferencia. No lo hagas, no vengas. Yo tengo que ser primero. Tienes que amar menos padre, madre, hijos, hijas. Y amados, déjenme decirles algo. Ese es un tema de corazón que nosotros tenemos que resolver, que nos urge resolver, porque tenemos que ver eso como el Señor lo ve. Y quizás en este tema nos quedamos, Roosevelt, por estos últimos 4 minutos, porque me urge desarrollarlo bien, ¿verdad? O sea, ¿Él es primero o Él es nada? Aquello famoso letrero, Dios es mi copiloto. Déjeme explicarle algo.
El copiloto de una nave, Roosevelt, yo vivo a bordo de un avión, viajo 3-4 veces al mes, a veces alrededor del mundo, y el copiloto solamente entra cuando el piloto está incapacitado, cuando el piloto no puede. Entonces, cuando yo digo, Jesús es mi copiloto, lo que estoy diciendo, aquí mando yo, aquí manejo yo, aquí vamos para donde yo diga. Y el día que yo no pueda, entonces él entra. Entonces, Jesús no trabaja como copiloto. Él solo trabaja como el rey absoluto de una vida. Entonces él dice, pésalo bien. Ahora déjame volver a ese tema. Hey, Pastor Ben, perdóneme. O sea, pero yo amo a mi esposo, amo a mis hijos, vivo por ellos. Sí, entiendo, pero déjeme aclararles esto. La verdad del asunto radica en qué es lo primero absoluto de tu vida. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Déjame explicarte esto con amor, con tacto, pero para ayudarte a que lleguemos al mismo lugar, a que entendamos realmente lo que la palabra nos está diciendo aquí. Es lo siguiente, óigame bien. ¿Tú entiendes ese principio cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a quién, Roosevelt? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Vamos a empezar ahí. Todo lo que tú eres con los demás sale de lo que tú eres contigo mismo. Wow. Hay gente que no se sabe amar. Y como tú no te sabes amar, tú sirves, tú haces todo para de alguna forma llamar el afecto de otra persona sobre tu vida. Jesús está diciendo, yo tengo que ser primero, pero cuando yo soy primero, en mí tú vas a tener todo lo que tú necesitas. En mí tú vas a ser saludable. En mí tú vas a tener un valor claro, una autoestima claro, una forma de ver la vida saludable que te va a permitir dar a otro. Porque oye lo que pasa. Cuando yo no estoy bien, Roosevelt, yo le doy a otro, pero voy llevando una lista de lo que me deben, de todo lo que le di. Esperando. De toda la forma en que le amé y le serví genuinamente. Tengo noticias. Si usted tiene una lista, no fue tan genuina la manera en que lo hiciste. Está esperando, está anotando, llevando registro. Tú estás dando para que den registro. Ya eso es negocio. Ese registro es negocio, exactamente. O sea, y es un tema de corazón. Y Jesús está diciendo, yo entiendo cómo es el ser humano, yo entiendo cómo esto trabaja, yo entiendo cómo son. Si no sueltan todo, si yo no soy el primero y el absoluto, esto no va a funcionar, porque tú vas a buscar esos baches, esos defectos, esas cosas que tenemos en el corazón. Tú vas a buscar la manera de arreglar esto, ¿verdad? Y viene la famosa invitación que en el programa que viene, amados, vamos a verlo de frente. Tomar tu cruz. Y él lo dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa es la raya del discípulo. Esa es la raya. Ese venid a mí, trabajado y cargado, pon mi yugo sobre ti. Eso es lo mismo, o sea, tomar tu cruz. Es literalmente cruzo una raya donde Él es lo absoluto, donde sé, voy a vivir o voy a morir. Pero voy a hacerlo al lado de Él. Lo voy a hacer con Él. Voy a vivir o voy a morir en Él. Y de hecho, voy a adelantar, en unos programas hablaremos de eso, ¿verdad? Cuando tú caminas con Él, el temor a la muerte se fue, porque Él venció la muerte. Así es. Ya yo sé que yo he sido crucificado. Esa invitación de tomar tu cruz tiene unas implicaciones muy fuertes que veremos la semana que viene. Amén. ¿Qué quiero decirles esta semana, amados? Así como concluimos este tiempo juntos, vale la pena salir de la multitud. Vale la pena decir no. Hay beneficios. Quiero caminar con Él. Sí, como dice David en el Salmo 103. O sea, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amados, esta es la invitación. Sal de la multitud. Que Él sea primero. Ven a caminar con Él como discípulo. Amados, como siempre, un privilegio, una alegría estar con ustedes. Somos sus amigos y hermanos, el pastor Roosevelt Polo, el pastor Ben Paz, en su programa Palabras de Vida. Que Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. Chao.